Dios te bendiga. ¿Cómo anda, gente linda? Aquí estamos en la radio, haciéndote compañía, atravesando el desierto, como dice Cristín de Clario. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Qué bueno es poder estar aquí, ¿no? Una noche más, compartiendo palabra de Dios. Así que es maravilloso saber que Dios está en el asunto y que Él nos permite compartir con ustedes, tener un poco de charla y de conocimiento en la palabra de Dios, ¿no? Siempre tratamos de hacerte entender las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida, para mi vida. Ahí estamos, gloria a Dios. Así que hoy compartimos un hermoso programa, hoy por la tarde cenando con el Señor. Qué hermoso, ¿no? Poder saber que invitamos a Dios a ser parte de nuestra vida y alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio al programa, gloria a Dios, con el saludito de nuestro amigo Carlos. A esta hora y este importante momento en la programación de tu Radio Vida. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu Radio Amiga 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Amén, gloria a Dios, Carlito. Qué bueno que es Dios. Bueno, hemos estado charlando en estos días atrás de los reyes, de que había una tendencia a hacer lo malo delante de Dios, debido a que era lo que ellos habían mamado, habían visto de sus padres, ¿no? Y hacían lo que habían aprendido, lo que habían visto que hacían. Y normalmente, en la gran mayoría de las circunstancias, lo que hacían era ofender a Dios en esas actitudes tan irreverentes, tan tremendas. Eran tremendos. La verdad que eran algo fuera de lo normal, las cosas que hacían y que volvían a repetir, ¿no? Y en estos tiempos tengamos mucho cuidado de en qué nos reflejamos, Caminemos en el propósito de Dios, en la verdad de Dios, el que sea Él el que nos esté guiando, el que nos esté respaldando, ¿no? Para tomar buenas decisiones. De eso se trata en estos tiempos. Caminar en Dios y tomar buenas decisiones. Decisiones que pueden hacer de tu vida una vida distinta, una vida plena, una vida conforme a lo que Dios ha enviado para tu vida. Gloria a Dios. Así que, hermoso tiempo de Dios. Queremos compartir con vos otra vez otra palabra. Y vamos a salir un poquito del reinado, porque está un poquito, podríamos decir, no sé si en volante, pero tenía instructivo, pero no quería desperdiciar la oportunidad de que sigas conectados con nosotros, ¿no? Aprendiendo en la palabra. Hay mucha riqueza y cuando esto sucede, no tenemos que desaprovechar la oportunidad, ¿no? Tenemos que animarnos y ir por más, ¿no? El ayer ya pasó, vamos por el mañana. Y porque Dios ha preparado grandes bendiciones y
y Él las ha entregado para bendecir nuestras vidas. Así que, gloria a Dios, gracias por estar. Ahí se nos ha conectado alguien. Ya se nos va a ir dando a conocer quién se nos ha conectado. A ver si podemos ver. Sí, se nos ha conectado alguien más. A ver si podemos ver quién se nos ha conectado. No podemos ver. Bueno, gloria a Dios. Como les contaba, qué bueno, ¿no? Que haya ese deseo de alimentarnos en la palabra de Dios. De esto se trata, ¿no? Tenemos que buscar la instrucción, aquella que nos anime, que nos ayude para poder dar a los nuestros. Si uno tiene, puede dar. Si uno aprende, puede enseñar. Si uno obedece, enseña a caminar en Dios. Un tiempo maravilloso. Un tiempo donde las palabras sobran y se hacen presentes los hechos, ¿no? Muchas veces queremos que se nos oiga y muchas veces nuestras vidas hablan tan fuerte que no permiten que nuestra voz sea oída, ¿no? Todos son tremendos siervos detrás del micrófono, detrás de una plataforma, pero tendremos que ver si realmente logramos llenar las expectativas con los de la casa. De eso se trata, ¿no? Hay facturas impagas y esto me traía a la mente hace unos días atrás y hablaba con Claudia, mi esposa, y me llamaba tan tremendamente la atención de lo que había sucedido, ¿no? A ver si podemos encontrar mientras vamos charlando. Hay tantas cosas, tanta riqueza, pero siempre tenían una tendencia a hacer lo malo y ofender a Dios, ¿no? Era tan tremendo, pero para ir quería compartirlos con exactitud, pero vamos a parafrasearlo, ¿no? Dice que en un momento Acabcito, como le decía yo, ¿no? Había entendido, acá está, aquí la encontré. Miren lo que sucedió en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Dice, miren qué pasó. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Miren qué tremendo Acabcito, ¿no? Y entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. Dice, y en los días de su hijo traeré el mal sobre la casa. ¡Wow! Esto lo quiero marcar porque es tremendo, ¿no? Acab, aquel que había hecho tanto lo abominable, que no había habido nadie que ofendiera tanto el Espíritu de Dios como Acab, en un momento sintió que las papas quemaban, que las papas le quemaban, ¿y qué hizo? Dice que puso cilicio, dice, oyó estas palabras, dice que rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio. Y esto hizo que Dios viera su humillación. Fue realmente su humillación correcta, que
llamó la atención de Dios y dice, por cuanto se ha humillado delante de mí en verdad, en espíritu y en verdad, no caerá el mal sobre él, pero sí caerá sobre su hijo, sobre los de su casa, ¿no? Y esto es algo terrible. Tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, de tener cuentas claras con Dios. De eso se trata. No tenemos que dejar nada en el tintero, porque acá lo que hizo fue, se humilló, puso cilicio sobre su cabeza, ayunó y durmió, y dice que anduvo humillado, y Dios perdonó que el mal recayera sobre su vida, pero no alcanzó y iban a tener que pagar todas sus maldades, todas sus abominaciones, todas las ofensas contra Dios, iban a tener que pagar sus hijos, debido a que Él no se hizo cargo de sus cosas y en un momento de su vida Él dijo, bueno, acá yo me pongo a cuenta con el Señor y el Señor me va a perdonar, ¿no? Y así sucedió. Dios perdonó el mal sobre la vida de Él. Pero, siempre hay un pero. Uno dirá, Juan, tirame una buena. Pero alcanzó a los de su casa, a sus hijos y a los de la casa y a su descendencia, ¿no? Debido al desorden, haber hecho tanto lo malo, ¿no? Y cuando las cosas estaban complicadas, él trató de arreglar las cuentas. Y en estos tiempos, tengamos mucho cuidado. Prestemos atención de no hacernos cargo de las cosas que hemos permitido, sean buenas, sean malas, algunas no tan buenas, algunas otras no tan malas, pero desagradables a los ojos de Jehová, ¿no? Hay momentos en la vida de que uno ha tomado decisiones poco equitativas a la instrucción de Dios. ¿Cómo es eso, Juan? Ha habido oportunidades que hemos visto que alguien ha llegado a nosotros, ha cometido algún error, algún pecado, algo que ofendió a Dios, y nosotros hemos querido ponernos en el papel, en el lugar de Jesucristo y ser más bueno que Dios, ¿no? Entonces, ellos en el momento del error debían recibir la corrección, ¿no? Y al no llegar la corrección en el momento justo, produjo que ese error, esa mala decisión, trajera o contrajera enlace con una mala consecuencia, ¿no? O sea, una mala acción trajo, por consiguiente, una respuesta mala de parte de Dios. Y muchas veces la corrección, la instrucción en la palabra de Dios y la corrección puede evitar de que ese mal se siga extendiendo y por el contrario que desaparezca o que en algún momento quieras acomodar algunas cosas y esas cuentas, esas deudas pendientes que quedaron en el tintero, Dios no olvidó de ellas. Dios no estuvo presente. Dios dice, hiciste tantas cosas buenas, tengo algunas boletas impagas. Y como hizo Acab, ¿no? Dice que él puso cilicio sobre su cabeza, ayunó, durmió y anduvo humillado delante de Dios, y Dios perdonó su vida.
Pero le dijo, no caerá el mal sobre ti, pero sí sobre tu casa y sobre tus hijos. Intercesora Norma, Dios me la bendiga. ¿Cómo andás, Normita? Miren qué tremendo. O sea que tengamos crecimiento espiritual, tengamos una visión clara, de que Dios quiere que vivamos en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y si hay alguna cosita que anduviere dando vuelta, alguna deuda pendiente, seamos nosotros los que la paguemos. Si ha venido de parte nuestra esa deuda contraída por nosotros, también seamos nosotros los que paguemos, los que estemos dispuestos a saldar esa deuda. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, ¿no? Y muchas veces la corrección trae esto, ¿no? Porque hemos permitido que sucedan cosas, y cuando permitimos que estas cosas sucedan, somos partícipes, nos hacemos partícipe de ello, ¿no? Es como ir y abrazar el error o abrazar el pecado, ¿no? Y vieron que para pecar uno no necesita más que uno solo, no necesitamos tomar pecado ajeno, con los míos alcanza y sobra, podríamos decir, ¿no? Entonces, no seamos partícipes del pecado de otros. Y si estos otros son allegados, son familia, son amigos, son hijos, son nietos, sea esposo, sea esposa, que la corrección de Dios tiene que estar presente. Esto me trae a la mente los hijos de Elí, ¿no? Dios tenía un pacto sempiterno, siempre eterno, ¿no? Pero debido a que Elí era un hombre de autoridad, un hombre que Dios usaba su vida para guardar el arca del pacto, ¿no? No era cosa sencilla. Y con el resto tenía autoridad y tenía decisión, pero tenía una autoestima bastante baja y permitía que las cosas sucedieran por delante de sus narices. Y el solo hecho de no haber impuesto la corrección de parte de Dios, esto hizo que ese pacto que Dios había establecido sempiterno, siempre eterno, caducara, ¿no? Debido a la falta de corrección. ¿Cuál fue el problema que tuvo Elí? Que no corrigió a los suyos, ¿no? Él veía lo que hacían y miraba para el otro lado y volvían a suceder y le llegaban los rumores y él no quiso intervenir, no quiso interceder, ¿no? Decir, bueno, muchachos, miren, nosotros somos los encargados de cuidar el arca del pacto, ustedes viven de lo del pacto, comen de lo del pacto, vivamos en rectitud y en santidad, ¿no? Mas por cuanto no hizo esto, sus hijos perecieron y él también perdió la vida. ¿Por qué? Porque después entendió que realmente era más importante, en un momento fue más importante, después de la muerte de sus hijos, fue más importante saber qué había sucedido con el arca que lo que había sucedido con sus hijos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, prestemos atención, que si Dios nos ha puesto en un lugar como cabeza, como líderes, como padre, como abuelos, como tíos, y Dios dice, habla mi palabra, dile que eso a mí me desagrada, ve y dilo, y pídele a Dios que ponga la palabra justa, que ponga el momento justo, y ve y dile, esto ofende a Dios, esto a Dios desagrada.
Y cuando hubieres hecho lo que Dios dice, y si ellos cambian, y si ellos persisten en esa actitud, ya pasa a ser un problema de ellos. Ponte entre medio, estorba, molesta, incomoda, haz todo lo necesario para que ellos puedan cambiar la actitud, para que ellos puedan volverse al camino de la verdad, ¿no? Pero si sucede algo y vos no te das cuenta y minimizás, ¿no? En tecnología hay un cuadrito que es una liñita que es para minimizar, ¿no? Entonces hay uno que es para minimizar y uno para ocultar, ¿no? Entonces hay momentos que minimizamos la cosa y hay momentos que cliqueamos y hacemos que se oculte la pantalla, ¿no? Entonces, en la vida, en Dios, en Cristo Jesús, seamos auténticos hijos de Dios y hagamos que el pacto que Dios ha establecido con nuestras vidas se cumpla en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras nietas, con nuestras nueras, y que nuestra vida dé testimonio de quien hablamos. Porque si no caminamos en rectitud, en santidad y con un respaldo de parte de Dios y querés corregir a otros, seguramente se van a levantar en contra de ti. Caminemos en rectitud para que Dios marche adelante y Él abra camino y la corrección se haga presente, porque eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. No abracemos el pecado, no abracemos cuando están haciendo lo incorrecto, lo indebido. Abrázalo y cuando lo abrazas, dile, esto a Dios desagrada. Abrazalo y decirle, esto a Dios ofende. Aunque se te enoje. Pero si no, dale la instrucción y estorba, ponte entre medio para que pueda desistir de esa actitud. Y para cuando hayas hecho eso y ellos persistieren en su error, pídele al Señor que guarde sus vidas y sigue tú adelante, porque ya tu misión fue cumplida a medias. Si son familias, son tus hijos, tu familia, sigue intercediendo a Dios, pero has librado tu alma porque hiciste lo que Dios te envía. Por el contrario, si cuando ves que hacen lo malo, no está la corrección y vos vas y lo abrazás, haces fortalecer el error en ellos, que ellos crean que están haciendo lo correcto, que están por buen camino. Y por el contrario, están caminando por una cornisa del cual se pueden caer. Gloria a Dios. No me digan por qué salimos hablando de este tema. Dios sí sabe. Vamos a leer el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Vamos a compartir y vamos a dejar un poquito el reinado de los reyes, porque se habían puesto un poquito medio tedioso. Pero estaba buscando y el Señor me hizo sentir que todos debiéramos tener la oración de Nehemías sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios, ¿no? Vamos a compartirlo. Está aquí en Nehemías 1 y dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quiseu, en el año 20, estando yo en Susa, capitán del reino, y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Miren qué tremendo, ¿no?
Y dice el 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, así en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice el 4, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos de ellos, y ayuné y oré delante de Dios, el Dios de los cielos. Miren cómo tocó el corazón este conocimiento de saber de lo que había sucedido con aquellos que se habían quedado allí en Judá, ¿no? El remanente, ese pequeño parte del pueblo de Dios que habían quedado en la cautividad, gloria a Dios. Y en estos tiempos hay un remanente que ha quedado en la cautividad, ha quedado atado, apegado a cosas que el enemigo ha utilizado para no poder recibir lo que Dios ha establecido que llegue a tu vida. Pastora Miriam García, de la Iglesia de la Ciudad, se nos ha conectado. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y dice el 5, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Miren qué oración tenía Nehemías, ¿no? Le dice así, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿no? Mire cómo Nehemías trata de tocar el corazón de Dios y le recuerda el pacto que Dios hizo, el pacto que Dios hizo con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. O sea, Dios ha establecido un pacto para aquellos que caminan en santidad y que oyen la voz de Dios y que le obedecen. Entonces Dios hace un pacto. Yo habitaré, andaré y seré su Dios. Ese es el pacto que Dios ha establecido en este tiempo. Y ese es el pacto que debemos tomarnos, ¿no? A que Él habite en nuestro corazón, que camine junto a nosotros, ¿no? Y que Él nos ofrece ser el Señor de nuestras vidas, el cuidador de nuestra vida, el protector de nuestras vidas, ¿no? Y dice, y yo seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Pero acá Nehemías le dice, dice, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Acá Nehemías le dice, Señor, acuérdate que ese pequeño remanente, hay alguien el cual todavía guarda el pacto y camina en tus mandamientos. Acuérdate, Señor, acuérdate de mí, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 6, esté ahora atento tu oído. Miren cómo es la oración. Estén ahora atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Aquí se hace parte, que hemos cometido contra ti.
y dice, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Acá Nehemías le dice, los pecados que hemos cometido contra ti. Yo y mi casa, y la casa de mi padre, hemos pecado. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 7, en extremo, reconoce que han pecado. Mariel Acuña, de la iglesia de la ciudad, se nos ha conectado, dice, en extremo hemos corrompido, nos hemos corrompido contra ti, en extremo. Mire cómo estaba el corazón de Nehemías, cómo reconocía la gravedad del asunto. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Gloria a Dios. Y el 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Si pecaren, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué tremenda oración. Cómo Nehemías había sacado lo que estaba dentro de él. Cómo reconocía que en extremo habían ofendido a Dios. Habían caminado fuera del propósito de Dios. Y recordaba el pacto que Dios había hecho, que si vosotros pecares, os dispersaré por los pueblos. Pero dice el 9, dice, pero si os volviereis a mí, declaró, también nos has dicho que si nos volviéremos a ti y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En esta noche Dios nos pide que prestemos atención, que analicemos cómo está nuestro corazón delante de su presencia, para caminar en espíritu y en verdad, ¿no? Para caminar en la verdad de Cristo, en los mandamientos, en los estatutos, para que no seamos dispersos y que podamos volvernos a Él, guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Y dice el 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Miren qué tremenda, ¿no? Miren qué tremenda capacidad tenía Nehemías, cómo había desnudado su corazón y cómo tocaba el corazón de Dios, ¿no? Declaraba, dice, ellos son tus siervos y tu pueblo. ¿Quiénes son tu siervo y tu pueblo? Ese pequeño remanente que estaba preso, que estaba sitiado así en Jerusalén, que habían quedado atrapados por la desobediencia, por no haber cumplido los estatutos. Pero Nehemías le recuerda, ellos son. Quizás hay alguien que en este tiempo esté preso, ese pequeño remanente que esté
sin posibilidades de entender, de poder manejar lo que le está sucediendo debido a la desobediencia, a las malas decisiones, y hoy están presos por lo que hicieron en otro tiempo. Pero Nehemías le recuerda y le dice: ellos son tu pueblo, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste, los cuales, gloria, los redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 11: te ruego, las súplicas, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Miren qué hermoso esta oración, intercediendo por aquellos que estaban presos, que habían quedado sitiados debido a la desobediencia, al haber hecho lo malo. Ellos habían quedado presos y no entendían cómo podían salir de ese lugar. Pero este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo que, como Nehemías oró a Dios, intercedió por la vida de ese pequeño remanente, es tu tarea, es mi tarea, es nuestra tarea, que oremos por ese pequeño remanente que es parte del pueblo de Dios, y recordarle que si se volviere a Él, guardare sus mandamientos y pusieren por obra la palabra de Dios, Dios los va a traer del lugar que hoy se encuentra. Y cuando Dios te vuelve a traer y a unirte para ponerte en el camino que Él predeterminó para tu vida, vas a recibir las promesas y todo lo que viene de parte de Dios. Estemos atentos a la oración, seamos parte, oremos por ese pequeño remanente que necesita recordar, que necesita la intercesión de parte tuya, de recordarle a Dios. Dios se acuerda, pero el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas no solo es de ir y predicar el Evangelio, sino también interceder por aquellos que están pasando una situación difícil, una situación adversa, una situación que no pueden controlar, que ellos encuentran muralla por acá, ellos se sienten presos de la situación y realmente están siendo víctimas de sus malas acciones, y la consecuencia ha traído consigo dolor, angustia, prisión. Y como lo hizo Nehemías, en este tiempo yo te animo, te aliento a que seas vos también uno que interceda por esas almas. Miren cómo dice el 8: acuérdate ahora de las palabras que le diste a Moisés tu siervo. Nehemías, como que Dios se había olvidado o le quería hacer recordar. Acuérdate lo que le dijiste a tu siervo Moisés, ¿no? Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, del lugar que os han sido dispersados, yo os traeré. Y hoy, en esta noche, Dios quiere traerte a los pies de Cristo. No sé cuál es la situación que estés atravesando, qué es la prisión en la cual te encontrás. Es tiempo de salir de ese lugar. Dios quiere voltear todo muralla, todo muro
que no te permite ver la presencia de Dios en tu vida y que Dios se haga manifiesto en ella. Solamente tienes que hacer tres cosas: volverte a Él, guardar sus mandamientos y, y ponerlos por obra. Si hacemos estas cosas, Dios abrirá camino y nos traerá por el camino de retorno al lugar del cual nunca debimos alejarnos. Hoy hay muchas oraciones que se dicen, Señor, abre mis ojos para ver el cielo abierto. Realmente lo que ha sucedido es que el enemigo ha cerrado el entendimiento y le pedimos que abra los ojos de un cielo que nunca fue cerrado, siempre estuvo abierto. Fue nosotros los que nos alejamos de Dios y las cosas que el enemigo puso delante que distrajeron nuestra mirada y nos alejamos del propósito de Dios. No es que el cielo se cerró, sino solamente que un velo de parte del enemigo se hizo presente en nuestras vidas. Y el llamado en esta noche no solo es a volvernos a Dios, sino aquellos que están firmes con conocimiento, interceder por aquellos que necesitan de tu oración y que le recuerdes que Dios está presente en sus vidas y que ellos son pueblo de Dios y que Dios los quiere traer de la situación que se encuentre para caminar en el camino real. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Recuerden, mañana estamos a partir de 21 horas cenando con el Señor y 23 horas tiempos nuevos. Ahora, correte al dial y seguí con Iglesia de la Ciudad. Gloria a Dios, la buena mano de Dios. Dios va a bendecir tu vida entregando el día viejo y recibiendo al nuevo con palabra de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Gracias, Señor, por este momento. Espíritu Santo, Espíritu de revelación, cae hoy y toma control de este video, de este audio. Que cada uno que pueda oír en esta noche esta palabra, tú traigas convicción de pecados y volver a caminar en el propósito tuyo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo la radio y que toque los corazones de cada oyente para que puedan volverse a ti y caminar en el propósito tuyo. Gracias, Dios te bendiga. Recuerden, nos vemos mañana recibiendo lo que viene de parte de Dios. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Gracias, Carlos. Gracias, Amira. Gracias, Pastora Miriam. Gracias, Claudia. Y hay alguien por ahí oculto. Que Dios bendiga su vida. Gracias por permitirnos llegar a tu vida, a tu corazón, a tus oídos, y poder ingresar de esta manera a tu hogar, con palabra de vida, con palabra que puede serte de bendición para los momentos de decisión y decir, yo tengo que decirte una palabra de parte de Dios que a Dios
no le agrada por donde estás caminando. Y ahí dale la instrucción y después sí, abrázalo para que pueda quebrantarse y pedirle perdón y dé Dios una nueva oportunidad a la vida de ellos. Así que Dios los bendiga, un beso muy grande. Ahí Claudia nos está mandando un sticker, gracias. Gracias Claudia, mi amor. Nos vemos